Nada cuadra, y todo lo que se conoce sobre la trágica muerte de la actriz Sandra Moszarowski el 14 de septiembre de 1977 es muy inquietante. Desde aquel fatídico día hasta hoy se ha estado especulando sobre si el fallecimiento de la joven de 18 años fue un accidente, un suicidio o un crimen. ¿Era Sandra amante del rey Juan Carlos I? ¿Estaba embarazada de 5 meses? Da la sensación de que durante décadas se ha querido ocultar lo que ocurrió realmente. Es como si no se quisiera que la gente supiera lo que le pasó a Sandra Moszarowski. ¿Por qué? La versión oficial publicada es que la actriz se cayó accidentalmente del balcón de su casa mientras regaba las plantas por la noche. Pero ya les adelanto que ni en su momento fue creíble, ni esta investigación ha podido corroborar esa hipótesis. En 50 años jamás se ha hecho público algún documento oficial que pudiera acabar con especulaciones y teorías conspirativas. ¿Por qué? Existen varios documentos. A 2 de ellos hemos podido acceder. Son el parte médico del hospital donde primero atienden a Sandra y el expediente judicial que se abrió tras su muerte. Ambos documentos fijan algunas certezas, suficientes como para asegurar que los medios de comunicación de la época mintieron sobre lo ocurrido. Arrojar luz sobre este enigmático caso puede ser determinante para el futuro judicial de Bárbara Rey y Corinna Larsen. Ambas han denunciado públicamente temer por su vida tras haber mantenido una relación sentimental con el rey emérito. Lo que no sé si se darán cuenta que están llegando al límite de mis fuerzas. Mira, de hecho estoy fumando para televisión, cosa que no hago nunca, por respeto, siempre, aunque yo soy fumadora. Están llegando al límite y yo soy una persona que no me paro ante nada, porque me tienen amenazada de muerte a mí y a mis hijos. Me tienen amenazadas a mí y a mis hijos de muerte. Entonces, evidentemente, ante una cosa así, prefiero que si me matan, por lo menos la gente sepa quién lo ha hecho. Muy valiente. A mí no me importa. O sea, a mí me matarán, pero si llega el momento me tendrán que matar, pero toda la gente de este país sabrá quién me ha matado. Y lo estoy diciendo, ¿eh? Y estoy mirando ahora mismo a la cámara que a mí me matarán. Espero que no se atrevan con mis hijos, porque si se atreven con mis hijos, yo creo que a mí Dios me dará una segunda vida para que yo me cargue a quien haga falta. Pero a mí me matarán. Pero desde luego, yo llego hasta el final y la gente sabrá quién me ha matado. I had my Monaco apartment occupied by mercenaries. Spanish agents were coming in and out. I had been aggressively surveillanced and followed in Brazil. This is all very shortly after the Botswana trip. I did have reason to fear for my life. If I did not follow instructions, he would not guarantee my physical safety or the physical safety of my children. I traveled to Switzerland, and in Switzerland I found a book on the death of Princess Diana in my apartment. So it was clear to me that they had also entered my apartment in Switzerland. I received a phone call saying there are many tunnels between Monaco and Nice. Would it not be better if men were courageous enough to confront their number one, their king, instead of trying to demolish and destroy a woman and her children? Bárbara Rey y Corinna tenían miedo porque había antecedentes de cosas muy oscuras que habían pasado con otras amantes del rey, en concreto la historia de Sandra Moszarowski. Sandra le contó cosas a Bárbara que demostraban el terror que tenía, por eso yo creo que el terror de Bárbara, el miedo que ha tenido Bárbara después de conocer a Sandra y de la muerte de Sandra, pues seguramente que está totalmente relacionado. Sandra Moszarowski era una actriz de 18 años, hija de un diplomático ruso. Nació en Tánger, pero vino muy jovencita a Madrid. Tenía solo 3 años cuando Alessandra Elena Moszarowski Ruiz de Frías llega a Madrid acompañada por sus padres, Boris y María del Rosario, y sus hermanos León, Tatiana y Alexis. Era 1961.
Alessandra la escolarizaron en el Liceo Anglo-Español de Madrid, un colegio privado donde coincide con los hijos de Lola Flores y del director del cine José Luis Cuerda. Enseguida se despertó en la joven la pasión por la interpretación y decidió compaginar sus estudios con su carrera como actriz. Así nació Sandra Mozaroski. Una amiga de mamá sabía que Pedro Masó necesitaba, como no, un adolescente, y de entre todas las que le visitaron me eligió a mí, aunque solo tenía 9 años. Empezó siendo muy niña, a los 11 años, con la película El otro árbol de Guernica, y vuelve a hacer una película a los 15 años, creo que es Lo verde está en los Pirineos. Aquella primera película cambió por completo toda mi vida y se operó en mí una metamorfosis radical. Aquel día, en aquel mismo instante, supe cuál era mi destino. Supe lo que quería hacer, a lo que me iba a dedicar en el futuro. Pero su destino la aguardaba una trágica muerte con solo 18 años, cuyas causas reales se han silenciado hasta nuestros días. A pesar de las extrañas circunstancias en las que muere Sandra y de la presión mediática y popular, Rosa García, su representante desde el inicio de la carrera cinematográfica de Sandra, se mantuvo sorprendentemente en silencio. Me la presentó un amigo en el año 1971. Quería hacer cine. Entonces estudiaba con muy pocas ganas en el Colegio de los Sagrados Corazones. Convencí a sus padres para que la cambiasen de colegio e ingresó en el Colegio Nacional Miguel de Cervantes junto con mis hijos. Empezó también a hacer cine y su primer papel protagonista lo tuvo en el Colegio de la Muerte. Le pagaron entonces 50.000 pesetas. Fue una chica pues un tanto prodigio porque empezó muy joven y tuvo su eco mediático, sobre todo además porque claro, hacía un tipo de películas de terror, de fantasía criminal, de un género que en España seducía a una parte parcial de la población, pero que tenía mucho impacto e incluso pues, eco internacional, dado que Paul Naschy pues sabía mover muy bien luego las películas por el extranjero, ¿no? Si decide seguir estudiando, se decantará por lo de ingeniero industrial, pero por encima de todo, prefiere el cine, como espectadora y como actriz. Retengan su nombre y su imagen, darán que hablar. La carrera como actriz de Sandra Mozaroski cogió su mayor impulso gracias al cine de destape, un género que triunfa tras el fin de la censura franquista y en el que se mostraba sin tapujos desnudos femeninos. Empieza a hacer películas de destape eróticas, pero no eróticas, cómicas, con exceso de desnudos, en películas de violencia, fíjate el hecho, ¿no? O sea, de violencia. Por ejemplo, Erika, el tren de Hitler, la primera película que se llamaba El mariscal del infierno, pues es la primera película que ella empieza, y bueno, eran desnudos que atraen. Quise romper con la educación social de la que forman parte mis padres. La oposición fue dura, pero la probé. Al principio no entendieron lo que sucedía, o por lo menos se rebelaron contra las decisiones que yo quería adoptar por mí misma. Mi padre es ruso, tiene una mentalidad típicamente eslava, fue diplomático y ahora trabaja como ingeniero electrónico. No conoce mucho el ambiente del cine y todo esto a veces le resulta extraño, lejano, incomprensible. Mamá es mi mejor amiga y me acompaña casi siempre. Y claro, no se escandaliza si alguien me pide que pose desnuda, porque comprende que eso forma parte de mi profesión. ¿Cómo es posible que la hija de un diplomático ruso, que era ingeniero industrial, y de una señora burguesa madrileña permitieran en los años 70 que su hija hiciera películas del destape siendo menor de edad, cuando ellos tenían que firmar la autorización antes de cada película? Estamos hablando de una España en la que Franco acababa de morir. No era algo normal, y menos en una familia que se supone, a ver, de clase media alta. Se sabe muy poco de los padres de Sandra, pero las conexiones del padre con el régimen comunista de la entonces Unión Soviética eran evidentes en 1975, año en el que se estrenaron hasta 7 películas en las que participó Sandra Mozaroski. Me desnudo si el guión es bueno. Echo de menos la falta de comunicación que hay en los rodajes. Creo que sería necesario que todos los actores nos comunicáramos entre nosotros y desde luego con el director, que ya todo el equipo debe estar humanizado entre sí. La historia de Sandra Mozaroski, lo que le pasó, no se puede entender si no nos ponemos en aquellos tiempos. Franco acababa de morir, la monarquía acababa de empezar, el rey acababa de ser coronado, Adolfo Suárez acababa de tomar posesión también con su nuevo gobierno, ese mismo año. En 1976, Sandra Mozaroski protagonizó su primera portada en la revista Garbo,
lo hizo insinuando su ropa interior con solo 16 años. La mayoría de edad en ese momento estaba establecida en los 21 años. Sandra Mozarowski, seducida cinematográficamente por Manolo Otero. Esa imagen de niña-mujer de formas voluptuosas le ha ido bien a la chica de los ojos verdes. Sandra no tardó en sumarse al círculo de actrices como Nadiuska, Inma de Santis o Bárbara Rey, que abanderaban la lucha contra la censura en el cine, aunque en su caso el precio que pagó fue muy caro. Creo que aportamos algo, no somos rebeldes sino inconformistas. Nos han metido unos moldes en la cabeza y en la vida no se puede vivir a base de moldes. Quiero que la otra generación respete nuestro modo de ser, nuestras costumbres, a cada tiempo lo suyo. Lo que hay que hacer es renovarse, evolucionar. Todas las mujeres de actrices de la transición de esta etapa se considera un poco que lo hacían desde la libertad de su derecho. La verdad es que estaban muy presionadas para hacerlo porque era lo que vendía y era lo que se quería. En aquella época, Sandra Mozarowski, Nadiuska, que eran un poco más mayores que Sandra, Bárbara Rey, luego gente de la televisión como Isabel Luque, eran personas que estaban viviendo una época de apertura en España, de la transición. Bárbara la conoció porque vivían en Madrid las dos, porque se dedicaban las dos al cine, las dos querían ser actrices. En las Navidades de 1976 se estrenó la película Colger, la vida privada de una señorita bien. Por primera y única vez, Sandra coincidió en cartel con una ya consagrada Bárbara Rey. De esa coincidencia surgió una breve relación de amistad que traerá mucha cola en esta historia. Bárbara ya era una estrella de la televisión. Entonces, para Bárbara, Sandra era una cría joven, porque Bárbara, si Sandra ahora tendría 66, Bárbara tiene 74, entonces la protegía de alguna manera. Entonces, amigas, yo no creo que fueran amigas. Es más, se lo he preguntado. No, nos fuimos amigas, lo que pasa que a mí me caía muy bien y coincidimos juntas en un rodaje de una película, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tenían buena relación. Quien sí se convirtió en un gran amigo y apoyo en su carrera fue Pepe Sancho, con quien rodó varios episodios de la exitosa serie Curro Jiménez. Yo conocía a Sandra tanto o mejor que nadie. Repito, hemos salido juntos muchas veces, a cenar, a bailar, tomar una copa. Recuerdo que evitábamos, eso sí, los lugares a donde sabíamos que acudían los reporteros por las noches. No por nada, simplemente porque no queríamos ser centro de atención de nadie, ni nos interesaba ese tipo de publicidad, aunque, por otra parte, nada teníamos que ocultar porque ambos estábamos solteros. ¿Y era solo una amistad lo que había entre los dos? Con Sandra me encontraba a gusto, y hasta hubiera sido posible haberme enamorado de ella. Al menos, ella reunía para mí todas las condiciones que exige un hombre como yo. La relación entre Pepe Sancho y Sandra será clave para entender esta dramática historia, porque el actor es el primero que públicamente descarta que la actriz se hubiera suicidado. 4 años antes de su muerte, las revistas de la época intentaban sacar a la luz las posibles relaciones sentimentales de Sandra. ¿Tienes novio? Soy demasiado pequeña aún y tengo mucho que estudiar. Además, es un asunto que no me preocupa de momento. Tengo muchos amigos, pero no tengo ningún amigo fuerte, si es eso lo que quieres saber. Era un poco una muletilla de la prensa de la época, el preguntar siempre por los amores. Todas las artistas de todo ese radiograma con hombres mayores y casados. Sandra Mozarowski estaba en ese mundo, pero es que eran todas. Primer idilio para Sandra Mozarowski. La razón de que ahora nos ocupemos de ella es la de haberla sorprendido, al parecer, en su naciente idilio con el famoso productor Ilya Salkin, que ahora está ejerciendo como actor en nuestros lares. Ambos se han hecho inseparables, dentro y fuera del plató. Novios en el cine, pero Sandra Mozarowski y Emilio Gutiérrez Cava. Se dice que hay amor. ¿Y tienes novio, Sandra? Pues no, no tengo novio, al menos en el sentido tradicional de la palabra. Sí, claro, he estado enamorada o quizás solamente entusiasmada por algún chico. Me falta todavía perspectiva para juzgar qué es lo que he sentido. ¿Cómo es tu hombre ideal? Pues la verdad es que no me lo he planteado. Me gustan los hombres sinceros, con ternura. Ella tuvo una historia de amor
con un actor español en el rodaje del Clan de los Nazarenos. Fue una historia corta, pero este actor estuvo muy enamorado de ella porque me lo dijo. El resto, con quien se hubiera podido hablar, que eran sus amigos, digamos íntimos, Inma de Santís y Pepe Sancho, están muertos. La presión que ejerció la prensa sobre Sandra y sus posibles romances era tal que ella misma tuvo que desmentir que hubiese llegado a practicar sexo con nadie. Mi corta trayectoria artística me hace rechazar la intimidad con el hombre. Con ello quiero decir que soy virgen. Ese hombre que yo busco aún no lo he encontrado. Por eso no ha merecido la pena. No le he dicho a nadie que soy virgen. No lo comprenderían. Pero hubo un rumor que ninguna de las declaraciones de Sandra pudo acallar nunca. Corría de boca en boca entre los periodistas y círculos de poder del Estado que la actriz mantenía una relación con una de las personas más poderosas del país. Había rumores dentro de la prensa de que la chica tenía algún amante poderoso o algo así, porque no, el tono de algunas entrevistas es muy llamativo. Y luego el silencio total y absoluto. La gente, los periodistas, aunque había comentarios, no es que se conocían, se suponían cosas, pero claro, nadie se animaba a publicarlas. De hecho, se la relacionó con el rey emérito. En aquella época no era el rey emérito, era el rey Juan Carlos. Una chica de 18 años, guapa, que puede entrar dentro del prototipo de las personas que le podían gustar al rey. El rey en aquel momento, Juan Carlos I, sí que llamaba a todas las actrices del momento de la época, ¿no? Acuérdate que incluso se contó que había estado con Marujita Díaz, con Sara Montiel, con Bárbara Rey, es decir, que no temblaba en llamar a las artistas del momento que le gustaban, decir soy el rey, y llamaba desde el Palacio de la Zarzuela. Una vez que ya llega el rey Juan Carlos y su coronación, ya con el CSIC, lo que los servicios secretos hacen muchísimo, no te voy a decir por encima de todo, pero casi, es proteger al propio rey, porque es el servicio de información del Estado y el jefe del Estado es el rey, por lo tanto se le da una protección extraordinaria. Había toda una protección, un aparato que facilitaba el que Juan Carlos las pudiera elegir. Me interesa esta porque la he visto en una película, o me interesa esta otra porque la he visto en un programa de televisión, y que fueran allí para conocerlo. Tenía más de una casa a su disposición, y eso se encargaban los servicios secretos de alquilarla, un contrato lógicamente a nombre de un tercero que no fuera sospechoso de nada, y se le daba esa cobertura. Si quería tener un encuentro con quien le diera la gana, pues disponía de esa infraestructura. Se empezó a hablar de este tema pues en los círculos periodísticos, ¿no? De sotoboche, pues lo iban comentando, ¿no? Y siempre salían pues historias pues sobre los mandamases del país, ¿no? Fuera el jefe del Estado, fuese el presidente del gobierno, fuera el ministro. Eso es algo que siempre pues en los círculos madrileños y más en el periodismo y demás, pues se ha hablado. En círculos privados se hablaba de la relación de Sandra Mozarowski con el rey Juan Carlos. Lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo. De puertas para adentro, muchos periodistas comentaban todo tipo de detalles de la relación entre Sandra Mozarowski y el rey Juan Carlos, pero ninguno se atrevió, o a ninguno le dejaron publicar nada sobre el presunto romance. No sabemos mucho de cómo empezó la relación con Sandra en particular. Podemos presumir que, como casi todas, que la vio, le gustó, y el personal de Zarzuela se encargó de contactar con ella, ¿no? No sabemos mucho porque la verdad es que esta información estuvo siempre muy oculta, muy controlada. Un supuesto amor silenciado que coincidió con el despegue de Sandra como actriz, con papeles de mayor peso cinematográfico y un premio a la mejor actriz promesa del cine español 1976. Sandra Mozarowski y Manolo Otero han sido proclamados mejores actores del nuevo cine español. José Luis López Vázquez hizo entrega a la jovencísima Sandra del premio La Revelación Artística del año 1976. Se puede pensar que se la estaba apoyando de alguna manera para que tuviera trabajo e hiciera muchas películas, porque fue
un despegue extraordinariamente rápido y con muchas apariciones en la prensa, en series de televisión. La realidad es que una actriz que ella estaba en el momento de salir al estrellato así, porque había hecho 20 y tantas películas, ya había hecho una película que era un papel protagonista, Beatriz, y ella estaba en el momento perfecto de saltar a la fama, pero saltó a otro sitio. A partir de 1977 la vida de Sandra Moszarowski empezó a complicarse, y mucho. Me dice Sandra que hubo una etapa en su vida, no muy lejana, en que se sintió aterrada. Empecé a engordar de una manera escandalosa, ¿sabes? Parece que tengo cierta propensión a la gordura, quizá porque no quemo calorías. Dicen que es un problema de juventud y que cambiará el metabolismo dentro de un par de años. ¿Quieres un whisky? Los continuos rumores sobre su presunta relación con el rey Juan Carlos y la exigencia de la profesión sobre su físico se convirtieron en una pesadilla para la actriz. Empezó a sentir miedo por todo y decidió parar. La joven actriz lleva un año sin trabajar. Sí, durante este tiempo me han ofrecido varios guiones y todos ellos con el consabido destape. Eran a mi modo de ver bastante malos. Prefiero estar sin trabajar y estudiando para prepararme bien. Si aceptara cualquier película, mi imagen acabaría quemándose a la larga. He oído decir que te retiras porque estás algo llenita. He engordado un poco, es verdad, pero el motivo es otro. Han sido las vacaciones, la comida mexicana que me encanta, pero este es un problema que me viene de lejos y siempre lo he podido solucionar. Quería quitarse una vez por todas su componente sexy de actriz del destape, y ella se quería cambiar esa etiqueta. Y quería cambiar y hacer cosas más serias, no este tipo de cine que la tenía muy encasillada. Quería irse a Inglaterra una temporada y estudiar más para llegar a ser una actriz de verdad, pero no se le dio esa oportunidad. En esas estaba cuando sucedió su muerte o su asesinato. En julio de 1977, Sandra Moszarowski concedió sin saberlo su última entrevista, una conversación con el periodista Luis Milla para la revista Lecturas, que permaneció bajo custodia por la dirección de dicha publicación y que no vio la luz hasta 2 semanas después del fallecimiento de Sandra. Estoy cansada de hacer siempre lo mismo, que me ofrezcan solo guiones donde hay que desnudarse. Voy a marcharme una temporada a Londres para perfeccionar mi inglés y para seguir un curso de arte dramático. Luego, a mi regreso a España, quiero terminar mi bachiller. En fin, quiero enfrentarme al mundo del cine, que sin duda es lo que más me gusta en esta vida, con una preparación adecuada. No ser solamente un objeto, sino algo más. No me arrepiento de lo que he hecho. Únicamente quiero decirte que de ahora en adelante no vas a ver más una foto mía sexy. De momento se ha acabado el posar. Tendréis que retratarme así, como estoy ahora. ¿Decidió retirarse Sandra porque ya no quería desnudarse en el cine? ¿O su retirada temporal respondía a otros motivos? Semanas antes de su trágica caída, Sandra había comentado a compañeros de profesión que el miedo la tenía paralizada. Bárbara siempre, de alguna manera, me comentó que Sandra, le había contado del miedo que tenía de lo que le pudiera pasar. Es muy posible que todo este entorno de lo que eran las presiones para participar en este tipo de cine y las propias presiones que pudo sentir para tener una relación con Juan Carlos la hiciera sentir bastante agobiada, ¿no? Pero ella siempre en las entrevistas, aunque quería cambiar de mundo, quería cambiar un poco el chip de lo que estaba pasando, nunca se mostró agobiada o infeliz. Sandra le contó cosas a Bárbara que demostraban el terror que tenía. ¿Pero por qué? Pues porque quizás se sentía vigilada, acosada y amenazada. Estamos hablando del año 77. Estamos hablando de personas con poder. Ojo, que a lo mejor no era él, eran los que le rodeaban. Y en el año 77 había mucho miedo en este país. Aunque no se decía, ahora se está contando todo. Había mucho miedo a que esa transición que empezó con el rey Juan Carlos,
de alguna manera se complicara. No creo que hubiera presiones. El rey Juan Carlos llamaba, se le ponían al teléfono, a veces con bastante sorpresa, ¿no? ¿Verdad? ¿Es usted? Sí, sí. Y a mí no me consta que las relaciones que pudo tener el rey fue siempre con mujeres que de forma voluntaria accedían a ello. No he visto ningún caso en el que fuera presionada a mantener algún tipo de relación. Solo unos días antes de la tragedia, Sandra se vio con uno de sus mejores amigos de la infancia. Quería demostrarle que iba en serio con sus planes. Fuimos a ver la película Lenin y luego a tomar una copa al Café Gijón. Estaba muy amable, simpática y muy contenta. ¿Pero la encontraste un poco deprimida? No, todo lo contrario. Dijo que tenía ciertas perspectivas de cambio en su vida. Para mí, totalmente razonables. Es decir, eran ideas nuevas y originales. Por supuesto, la vida de Sandra yo creo que es la vida de una persona vulnerable. Claro, empieza en ese cine que ella misma lo reconoce. Estoy hasta las narices de que solo se me considere por ser una tía buena, vamos a decirlo así. No, quiero ser un objeto, dicho por ella. Si todavía dependía de eso precisamente para poder ser artista o actriz, dependía del destape, del desnudo, de lo con quien se acostaba y tal, pues evidentemente es un juguete roto. Yo creo que todas las mujeres de esta época y de épocas posteriores que se relacionaron con Juan Carlos han sido tratadas como mujeres objeto, como personas sin más valor que ese valor sexualizado que les dio tanto la relación con Juan Carlos como los trabajos que podían tener en la época, ¿no? Podríamos decir todavía peor, ¿no? De cómo se las consideraba y se las sigue considerando a mujeres como Bárbara Rey, incluso Corina Larsen. La noche del 23 de agosto de 1977, Sandra salió con su padre Boris Mozarovsky al cine. Tal y como recogieron las revistas de la época, ambos volvieron en torno a la 1 de la madrugada a su casa, situada en el número 3 de la calle Álvarez de Baena, en Madrid. Y a partir de aquí es cuando empiezan las informaciones contradictorias en la prensa. Según la revista Semana, Charo, la madre de Sandra, les dijo que esa noche se encontraba viendo la televisión. El día del accidente, Sandra se fue al cine con su padre y yo me quedé viendo el programa de Íñigo. Cuando volvieron, ella se cambió y salió a la terraza a regar las plantas. Su padre le advirtió que no saliera descalza. Es lo último que supimos hasta que nos avisaron del accidente. Mi esposo y yo estábamos aún despiertos y también nos disponíamos a acostarnos, hallándose en una de las habitaciones interiores de la casa. Como mi esposo estaba aún despierto, fue al balcón para ver a Sandra y entonces oyó desde abajo un gran alboroto. Bajó rápidamente para ver de qué se trataba, pero tuvo que subir de nuevo pues había olvidado las llaves del portal. De nuevo bajó y una vez en la calle se enteró de la terrible noticia. Y sigo relatando la versión que la madre de Sandra contó a la prensa. Sandra cayó desde el balcón de su casa situado en el cuarto piso. Un vecino que se encontraba estudiando en el edificio de enfrente escuchó un grito atroz y después un golpe de gran impacto. Esa persona se apresuró a bajar a la calle para atender a Sandra. En ese momento, un taxista pasaba frente a la vivienda familiar de los Mozarovsky. El vecino consiguió meter a Sandra inconsciente y llena de sangre en ese taxi y se la llevaron al equipo quirúrgico de Montesa. Según esta versión, ni el padre ni la madre, que supuestamente estaban en la casa, llegaron a ver a Sandra. Cuando el padre salió a la calle, a su hija ya se la habían llevado. En aquellos tiempos se publicó pues como un accidente, ¿no? Como una caída, tampoco se explicaba, primeramente como que había sido una caída circunstancial, ¿no? Y luego ya se empezó un poco a rumorear ya a nivel del círculo de actores y demás, de que podía haberse tratado de un suicidio, pero tampoco lo creían, sino que podía ser más bien un crimen encubierto. La falta de información oficial de lo sucedido dio pie a que la prensa empezara a especular. Había cierta prisa por aclarar las circunstancias de la caída de Sandra, pero fue tal la cantidad de teorías e hipótesis dispares que se publicaron que enseguida se construyó en el imaginario del país que se estaba ocultando algo muy turbio. Nacía así el misterio de la muerte de Sandra Mozarovsky. Sandra se había sometido a una dieta de adelgazamiento. ¿Accidente o suicidio? No se saben las causas exactas del accidente. Sandra, mi hija, tenía problemas en las vértebras cervicales. Le había recetado pastillas para calmar los dolores. Durante los 20 días que duró el ingreso de Sandra Mozarovsky en el Hospital Francisco Franco, su familia apuntó en todo momento hacia una caída fortuita de la actriz mientras regaba las plantas del balcón. Absurdo, las plantas estaban abajo.
abajo, en la tierra, no estaban en la barandilla. La barandilla tenía una longitud que, aunque ella se cayera, por la ley de la gravedad se hubiera caído hacia atrás, porque la longitud de la barandilla no era por aquí. ¿Sabes cómo? Entonces, por ley de gravedad tú te vas a caer, pero te vas a caer hacia atrás, porque tu cuerpo entero no va a vencer esa barandilla que es tan sumamente alta, ¿no? Sandra Moszarowski se debatió entre la vida y la muerte durante 20 días, hasta que finalmente, a las 7 de la mañana del día 14 de septiembre de 1977, falleció con solo 18 años. Ha muerto Sandra Moszarowski. Frente a los rumores aparecidos en la prensa que convertían el accidente en un intento de suicidio, la familia de la actriz informó que había sido un accidente fortuito. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para serle practicada la autopsia que certifique las causas técnicas de la muerte. A la muerte de Sandra se incrementa el número de publicaciones que especulan sobre lo sucedido. Su representante, Rosa García, que no se despegó de Sandra durante los 20 días que permaneció en coma, decidió tras su fallecimiento desmarcarse de la versión familiar, alimentando, a su manera, la hipótesis del suicidio. ¿Tenía algún problema? Importantes dos. Hacía tiempo que quería vivir sola, pero era menor, y sus padres no querían, y su gordura. Le tenía miedo a los hombres, y sobre todo a las experiencias sexuales. No tenía amigos, o muy pocos, y seguro que tampoco quería tenerlos. Desde lo que dicen los padres y los amigos, es complicado entender que ahí pudiese suceder un intento de suicidio. Pero quien fue más lejos en las especulaciones sobre la muerte de la joven actriz fue su compañero y amigo Pepe Sancho. Me rebeló contra quienes piensan que ella intentó quitarse la vida. Sandra no llevaba un régimen a lo loco, a su aire. Prueba de ello es que hace unos 6 meses estuvo un tiempo en la clínica Butchinger de Marbella. Lo sé porque desde allí me llamaba. Llevaba un régimen duro, pero controlado. El encuentro con Pepe Sancho fue complicado. Yo le pregunto por Sandra Moszarowski y le pregunto si él cree que efectivamente se suicidó. Pues pilló un rebote y nos dejó tirados y se subió a la habitación. Esperamos allí bastante tiempo, esperando la hora de la cena, hasta que lo vimos bajar de nuevo de la habitación. Yo me acuerdo que me acerqué a él, le pedí disculpas y le dije, mire, yo como periodista tengo la obligación de preguntarle sobre este tema. Disculpe, si no quiere pronunciarse, pues no pasa nada. Pero dice, bueno, vamos a tomar una copa. Me dijo que Sandra Moszarowski no se había suicidado y que aquello había sido un crimen de Estado. Contó, por ejemplo, que durante el entierro estaba Bárbara Rey y que estuvo muy nerviosa, y que él entendía por qué estaba tan nerviosa. Él me parece que me argumentó que no podía suicidarse porque, primero, ella estaba embarazada, quería tener un hijo. De hecho, me dijo que se iba a ir a Londres porque aquí casi la obligaban a abortar. No me dijo quién había sido la persona que la había dejado embarazada. A las 4 de la tarde del día 15 de septiembre de 1977, Sandra Moszarowski fue enterrada en el cementerio de Pozuelo de Alarcón. A su despedida asistieron numerosas compañeras actrices, pero hubo una que, visto desde la actualidad, llama especialmente la atención: Bárbara Rey. La idea de que Sandra ha muerto solo se me hizo real en su entierro. Era una chica muy dulce, que se hacía querer con facilidad. A lo largo de 47 años, en distintos momentos, se ha seguido especulando sobre la misteriosa muerte de Sandra Moszarowski sin que nadie aportara ningún documento o prueba. Tras una minuciosa investigación a lo largo de 18 meses, se ha logrado desclasificar el primer informe médico que existe del caso Sandra Moszarowski, el que elaboró el equipo quirúrgico que atendió a Sandra en Montesa, el primer lugar donde ingresó la actriz la noche del 23 al 24 de agosto de 1977. Respecto al caso de Sandra Moszarowski, es un caso criminológico del año 77 en el que una chica de 18 años cayó por un balcón golpeándose columna y golpeándose cráneo, que terminó derivando en un coma y una posterior desconexión y fallecimiento de la misma pues casi 3 semanas después. Este es el primer informe médico de Sandra, el primer documento que aporta datos y algunas certezas de lo que pudo ocurrir aquella noche. Dice así: Sandra Moszarowski Ruiz de Frías ingresó el 23 de agosto de 1977 a las 2 de la madrugada debido a un traumatismo cerrado de cráneo, contusiones diversas y posible fractura de columna vertebral. Y añade: tratamiento grave.
previamente, en un principio, según testigos, golpea contra un árbol y finalmente cae de rostro contra el suelo. Y esto implicaría pues unas heridas, unas lesiones muy graves, porque además si no tiene ningún tipo de defensa, implicaría un traumatismo que en este caso es cerrado, lo cual es positivo en el sentido de que no tiene ningún elemento introducido, ningún elemento extraño introducido dentro de la bóveda craneal que complicaría mucho la situación. Lo más llamativo de este informe es la causa, el motivo al que los profesionales que le atendieron atribuyeron las lesiones. El informe lo deja bien claro: causa, violencia. De entre las 3 posibles causas predefinidas del documento, atropello, violencia o ate casual, los facultativos de Montesa subrayaron la palabra violencia. ¿Por qué? Hay una parte que llama la atención que dice que la muerte es violenta. Entonces sí que sería interesante ver la autopsia para poder ver exactamente por qué lo consideran como violenta, porque el parte médico no da información suficiente como para poder elucubrar siquiera. Implica que la persona que rellenó, que complementó ese parte, tenía más información de la que después se filtró evidentemente a prensa o que se rellenó dentro del parte médico. El hecho de que no presente heridas defensivas, porque desde un segundo piso te da tiempo suficiente en condiciones normales, ¿no?, a protegerte los órganos vitales, a protegerte el cráneo, y en un principio el parte médico no habla nada de todo esto, ¿no? El hecho de que no tenga defensa implica que una de dos, o estaba sedada o que había sufrido una bajada de tensión y que por eso no hubiera defensa y tal. Del Centro Médico Montesa se procedió a derivar a la paciente al Hospital Francisco Franco, actualmente el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En el informe se aseguró además que se daba cuenta de este caso al juzgado de guardia. Cuando se produce la muerte de Sandra Mozorowski, se rige por la Ley CRIM de 1973, donde automáticamente, cuando se producía un fallecimiento, se tenía que investigar y se judicializaban de facto la causa para ver si había o no indicios de delito. En el caso de no haber indicios de delito, automáticamente se archivaba. Según la interpretación que la medicina forense hace del parte médico, Sandra Mozorowski cayó ya inconsciente del balcón. Según esa lectura, quedaría completamente descartada la idea de que ella voluntariamente se tiró por el balcón. Ahora bien, ¿qué provocó que ella se desvaneciera? ¿Fue un desvanecimiento accidental provocado por pastillas adelgazantes o fue arrojada al vacío por alguien? ¿Es creíble que alguien hubiera querido matarla y que pareciera un accidente? Yo descartaría de entrada la idea de que fue un accidente. Cuando ves el balcón queda perfectamente claro que eso no pudo haber pasado. Por mucho que se desmayara, tendría que haber saltado por encima de la barandilla del balcón, y eso se ve que es imposible, ¿no? De una manera fortuita, regando las plantas, se cayera, no me lo creo. Que la empujaran, que la mataran antes y luego la tiraran. Puede pasar de todo. El hecho que no haya llegado más lejos de la pared, ¿no?, implica que la posibilidad de que la hayan empujado es relativamente baja, ¿vale?, porque tendría que haber generado una parábola para poder caer un poquito más alejado, ¿no?, de la pared. Para los que vivimos esa época, pensamos que la ayudaron a saltar del balcón. Tenían miedo a que Sandra contase no ya su relación con Juan Carlos, sino también el hijo que estaba esperando de él. Podría crear problemas incluso en la línea sucesoria o cualquier otra cosa. Entonces eso pudo ser un detonante para que intentaran y lograran silenciarla por otras vías. Yo he hablado con compañeros de rodaje de Sandra y ninguno quiere hablar. Todos dicen sí que eran conocedores de que tenía un romance con el rey. También me confirmaron que estaba embarazada de 5 meses. Sí. Que además se le empezaba a notar porque ella era muy delgadita y empezó a engordar. Yo siempre he creído que aquello no fue ni un suicidio ni un accidente, porque parece ser, y los amigos íntimos de ella, hay algunos fotógrafos de Madrid que yo conozco, que ahora ya no están trabajando, pero que la cuidaron mucho y la quisieron mucho. Por ejemplo, te puedo dar el nombre, Antonio Cuenca, que era uno de los grandes fotógrafos de la revista 10 Minutos. Yo creo que todos eran más íntimos de Sandra y la conocían bien, tenían la teoría de que Sandra estaba embarazada. Yo con Pepe, que lo conocí, y decía y hablaba y que era imposible que Sandra se hubiera caído, ¿no? Que había habido algo más, pero es que eso se silenció.
El equipo de periodistas de este documental ha localizado el juzgado que abrió la investigación para esclarecer las causas de la muerte de la actriz y, sorprendentemente, se ha podido confirmar que el juzgado de instrucción número 20 de Madrid sigue custodiando, 47 años después, el expediente de Sandra Mozarowski. Son las diligencias previas 1890/77. Lo primero que se hizo fue solicitar el acceso, sabiendo de antemano cuál iba a ser la respuesta del juzgado. Se acuerda de negar la solicitud formulada de acceso a las diligencias previas 1890/77. ¿Cuándo se abre la diligencia previa de investigación? Pues se abren cuando hay indicios de delito. Esto es así desde la reforma de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 23/1981, en la que se determina que solo cuando hay indicios de delito se abren diligencia de investigación y por tanto se judicializa para determinar de una manera más exhaustiva si se ha cometido o no se ha cometido delito. Yo he consultado con fuentes judiciales que sí han tenido acceso a estas diligencias previas de investigación. Estas fuentes judiciales tienen claro que no hay indicios de delito y no hubo una tercera persona que la pudiese precipitar. Incluso el forense lo tuvo tan claro que la muerte se produjo por un traumatismo craneal que ni siquiera se llegó a realizar una autopsia, sino que hay un informe preliminar y que aparentemente pues por eso no se llegó a realizar una investigación más exhaustiva y decidieron archivar la causa. Según estas mismas fuentes, las únicas personas que en ese momento estaban en el domicilio era Sandra y era su padre, su progenitor. Me dicen que no consta que la madre estuviese en el domicilio. La investigación judicial descartó la participación de terceros en la muerte de Sandra Mozarowski. Sin embargo, deja totalmente abierto el motivo por el cual Sandra cayó del balcón de su casa aquella fatídica noche de 1977. El expediente de Sandra obvia por completo el parte médico que hablaba de violencia y tampoco aclara si fue un suicidio o una caída accidental. Este expediente también contradice la versión que la madre de Sandra declaró a la prensa. ¿Por qué dijo que estaba en el domicilio cuando Sandra se precipitó por el balcón, si según el expediente judicial en la casa solo estaba el padre? ¿Por qué no se investigó a la familia? Cuando se abrieron las diligencias previas, el juez instructor le ofreció a la familia realizar, personarse en la causa, ¿no? La familia, los padres accedieron, se personaron en la causa, se tomó declaración al padre y a una hermana, según me cuentan estas mismas fuentes que sí que han leído las diligencias. El padre contó en sede judicial que él estaba en el domicilio cuando se produce este incidente, ¿no? Que él estaba en el domicilio, que escuchó un ruido, que bajó corriendo a la calle y cuando bajó a la calle se dio cuenta que no tenía las llaves para poder salir del portal. Volvió a subir a por las llaves y cuando volvió a bajar nuevamente ya se habían llevado el cuerpo. También me he preguntado si la madre declaró y según me dicen la madre no llegó a declarar. El hermano de Sandra Mozarowski, Leo, fue por todas las revistas y tal, buscando precisamente que el caso se reabriera y demás, y que decía que tenía información y tal. Es verdad que no se le hizo caso entonces. En la época de la muerte de Sandra, la familia fue inducida a que se callara, se les convenció, no lo sé. Su familia nunca ha querido hablar. Después, ¿por qué el epitafio que está grabado en su tumba dice: quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto? Eso está escrito en la lápida. ¿Por qué se elige ese epitafio? Numerosos periodistas de la época siguieron investigando durante años. Nadie logró acceder ni al expediente judicial ni a los informes médicos, y en cualquier caso, cualquier hallazgo era inmediatamente censurado. A nosotros nos pagaba la agencia a la que le propusimos el tema y aceptó, le interesaba el reportaje y pactamos que nos pagaban 50.000 pesetas. Y efectivamente nos las pagaron, pero nunca publicaron. Aquí estamos hablando de una época de transición, hubo grupos de presión para que no se tocara a la monarquía, ¿no? Esto se llamó el pacto de los editores. Y era que la figura del rey no se tocara para nada, que no se hablara nada crítico hacia él, que no se sacara una sola imagen de él con un mal gesto, con un vaso de bebida en la mano, fumando, en fin, que se le sacara pues casi como si fuera el Santo Padre de Roma, ¿no?
Nadie en la época llegó a publicar ningún dato que relacionara a Sandra Mozarowski con el rey Juan Carlos I. No fue hasta octubre de 2011, 34 años después de su muerte, cuando el escritor Pablo Blas, bajo el seudónimo de Tom Farrell, habló abiertamente del romance entre la actriz y el entonces rey de España en la obra Escrito en un libro. Le siguió en 2013 Andrew Norton, el biógrafo de Lady Di, con detalles más morbosos sobre la relación en Ladies of Spain. Ambas publicaciones despiertan inmediatamente el interés en una historia que jamás se cerró del todo: la ausencia de autopsia. El inquietante silencio de la familia y la censura de la época destruyeron la posibilidad de descubrir con certeza cómo murió Sandra Mozarowski. Ella la presionan para que vaya a Londres a abortar. A estos niveles lo que funcionaba para proteger al rey Juan Carlos ya no eran presiones a periodistas o a los directores de los medios de comunicación. A estos niveles lo que funcionaban ya eran los agentes del CSID. El rey tenía una relación muy cercana con el teniente general Emilio Alonso Manglano, que era el director del CSID desde el año 81. Entonces el rey le contaba todo tipo de cosas, desde sus problemas, y entonces tenía que actuar los servicios secretos si tenían que intervenir. Estamos hablando de un servicio secreto controlado todavía prácticamente por el franquismo. Ese servicio secreto con un rey que llevaba 1 año y pico de reinado, Juan Carlos, pues actúa y controla todo. Y ahí sí que es dificilísimo poder llegar a cualquier